Muy buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo estás, Fernando? Ana María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Regresando después de unos días, de que el jueves pasado no estuve aquí, ya estoy de vuelta en esta jornada para hablar con la ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Carolina Cose. Es la primera ministra de Gobierno que viene luego que el presidente Tabaré Vázquez lanzara el llamado diálogo social, y un poco de eso queremos conversar con Cose. ¿Cuáles son los temas vinculados con su cartera, la industria, la energía, la minería, la producción, que desde su cartera también se va a dialogar con las organizaciones sociales, con la sociedad civil? Un año particular porque es un año de menor crecimiento económico, hay una preocupación en el gobierno. También es cierto, si uno recorre los países latinoamericanos, y yo tuve oportunidad de conversar con colegas latinoamericanos, hay un menor crecimiento económico en los países. Eso obviamente preocupa a los gobiernos. ¿Cuál es la perspectiva para 2016, parte de todo lo que estaremos conversando? Entre otras cosas, también queremos preguntarle sobre en qué está. Ella se ha referido en estas últimas semanas al tema, pero trataremos de aprovechar el tiempo del cual disponemos esta noche para preguntarle más en profundidad en qué está el proyecto Aratirí, algo que es competencia sin duda de este ministerio, además de otros naturalmente, como por ejemplo el de Medio Ambiente. Allí, en el medio ambiente, está seguramente el punto por el cual el proyecto está parado. La discusión en la sociedad uruguaya sigue y queremos conocer algunos detalles sobre todo esto y la megaminería, justamente de parte del pensamiento de la ministra de Industria, Energía y Minería esta noche. Empezamos con el primer informe y ya vamos con la conversación. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, el gabinete ministerial y autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial presentaron el miércoles 18 de noviembre en un acto en el auditorio Adela Reta la puesta en marcha del diálogo social, una herramienta para generar insumos en diferentes áreas relevantes para la estrategia del desarrollo del país. Vázquez explicó en qué consiste este diálogo. Ni debate ni negociación. Es un diálogo, no es un fin en sí mismo, es una herramienta de trabajo, es un proceso de trabajo, es trabajo, no es un fogonazo milagroso que solucione todo desde ya y hacia el futuro. Tampoco es un proceso eterno, tiene plazos acotados. Mucha gente no puede esperar más tiempo para ir encontrando solución a los problemas que vive. También tiene una agenda temática predeterminada, no lo es una reunión improvisada. Para obtener resultados de este diálogo social se requieren criterios y una metodología de trabajo. Demanda conocimientos especializados. No es un conciliábulo de eruditos, no lo es, pero tampoco una tertulia de talenteo. El talenteo no conduce a nada. Ha de ser productivo. No hay que aspirar a soluciones inmediatas y perfectas, pero sí a resultados positivos tangibles. Esta iniciativa se extenderá desde ahora y durante todo 2016 y permitirá que toda la sociedad piense al Uruguay del futuro. El prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, explicó los temas y componentes del diálogo social. Ellos son desarrollo e inserción, y esto incluye inserción internacional, cadenas de valor, inversiones, infraestructura, educación, investigación, cultura de trabajo, precios, ingresos y salarios, entre otros. Protección social, que incluye también al sistema de cuidados, salud, convivencia ciudadana y políticas culturales y deportivas. Y políticas transversales, que se entienden por descentralización, género y medio ambiente, entre otros puntos.
dialogarán la sociedad civil organizada y el sector público, lo que incluye cámaras y organizaciones empresariales, cooperativas y organizaciones de la economía social, investigadores, organismos públicos, plenarios de municipios, universidades, organizaciones religiosas, estudiantiles, de adultos mayores y vinculadas a la discapacidad, y así como organizaciones de uruguayos en el exterior, entre otros actores. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se recopilarán documentos y propuestas, mientras que en marzo habrá foros temáticos con especialistas. En abril se instalarán las mesas de diálogo que discutirán y analizarán las propuestas. Estas mesas elaborarán informes cuyo contenido esencial serán las propuestas que surjan del trabajo, que será entregado en el segundo semestre de 2016. Buenas noches a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Gracias por estar, ministra. Ministra, en el diálogo social, en lo que a usted le compete, ¿cuáles son los temas que usted señala? Bueno, hay interés en dialogar con la sociedad civil. Sí, yo creo que los temas que les competen al Ministerio de Industria y Minería, y en realidad a cada uno de los ministerios, en función de lo que acaban de pasar en el resumen ustedes, que es los temas del diálogo social, son todos. Creo que lo que hay que ver es, desde el punto de vista, por ejemplo, el desarrollo industrial, en qué puede aportar a lo que tiene que ver con la protección social y al revés. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un sistema de cuidados, ¿qué elementos del sistema de cuidados pueden ser un estímulo para el desarrollo industrial y cómo ese desarrollo industrial alrededor del sistema de cuidados puede potenciar el desarrollo social? Entonces, ese tipo de enfoque es el que el Ministerio va a aplicar. Después hay temas, por supuesto, mucho más específicos, como lo que son la concepción de desarrollo, que no es solo desarrollo económico, es desarrollo en un sentido profundo, es desarrollo no solo de generar más riqueza, sino de generar nuevas formas organizativas y nuevas formas de riqueza, complejizar la matriz productiva y también que ese desarrollo sea una herramienta de cambio cultural. Y ahí entonces los temas de infraestructura, de desarrollo industrial, de desarrollo de la energía, tocan inmediatamente lo que son los temas de educación, de inclusión y de inserción. Inserción e integración nacional, regional e internacional. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, con el crisol de industria, energía y minería, pararnos desde cada uno de los puntos que marca el diálogo social para tratar de enriquecer la discusión. Creo que tiene que tener una participación muy amplia, que es una medida muy acertada de este gobierno y que es una gran oportunidad para los uruguayos de participación, de conocimiento, de reflexión y también de una práctica participativa donde ponemos cualquier tema sobre la mesa, que son temas muy importantes, y hablamos hasta que tengamos que hablar, ¿verdad? Respecto a los temas vinculados con el desarrollo y la inserción, es evidente que hay distintas concepciones. Si uno se pone a pensar el momento que atraviesa el continente y que atraviesa nuestro país, de menor crecimiento, de la necesidad de abrirse al mundo, de buscar nuevas inversiones, y ahí es donde de pronto hay diferentes concepciones de cómo insertarse en el mundo o de cómo desarrollarse. ¿Usted cómo ve el tema de la apertura comercial? Porque hay quienes dicen, bueno, puede ser una buena forma acercarnos a los acuerdos transpacíficos junto con los países del Mercosur. Hay otros que consideran que no, que acercarnos a ese tipo de tratados nos podría entrampar como país. Lo primero que pienso es que nosotros tenemos un programa que respetar, que es el programa del Frente Amplio, que marca la necesidad de conjugar una necesidad de apertura de mercados y de búsqueda constante de Uruguay de nuevas soluciones de comercialización hacia el exterior, al tiempo que marca también líneas estratégicas de desarrollo hacia la interna. Y yo creo que hay que conjugar las dos cosas. ¿Por qué digo esto? Porque los acuerdos que se busquen a nivel internacional tienen acción directa sobre la matriz productiva y la riqueza actual y futura de Uruguay.
Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, la matriz de exportación de bienes desde el año 2000, la cortamos en 2000, 2005, 2010, 2014, veríamos que la estructura en términos de bienes primarios, de recursos naturales, de baja tecnología, de media y alta tecnología, más o menos se mantiene. Han habido grandes cambios a la interna de los sectores, pero básicamente Uruguay exporta alrededor de un 9% de su matriz de exportaciones de media y alta tecnología y el resto es baja tecnología o recursos primarios. Entonces, hemos tenido un gran avance en lo que es aumentar el valor y la diferenciación de nuestros recursos naturales y hemos tenido un desarrollo, no hemos tenido un desarrollo importante en cambiar la composición de esa matriz y creo que es el desafío que se viene. ¿Y por qué traigo esto? Porque de los acuerdos, de la intención que tengamos en cómo cambiarla, se desprende el tipo de acuerdos que debamos hacer. Quizás en algunos casos no sea conveniente un acuerdo si uno quiere tener un futuro, digamos, de más valor agregado. Y quizás en otros casos prime una realidad inmediata y haya que resolverlos con acuerdos que por ahí a futuro no sean muy buenos. Y quizás en otro haya que no hacer acuerdos globales y hacer acuerdos países a país. Nosotros tenemos una dimensión pequeña, una economía primarizada y para nosotros es un imperativo complejizar esa matriz al tiempo que tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Ministra, sobre esto último que está diciendo, le quiero preguntar porque realmente parece ser un problema del Uruguay, la matriz productiva. Usted acaba de nombrar 2 o 3 conceptos realmente interesantes que a uno le provocan la sensación de que no estamos pudiendo avanzar justamente para diversificar esa matriz productiva y en todo caso para darle valor agregado a lo que el Uruguay produce y exporta. Porque claro está que el valor agregado es trabajo para la gente, es mayor valor a lo que colocamos en los mercados internacionales. Uno siente la sensación de que no lo estamos logrando, que pasan los años y más o menos la matriz productiva es la misma. Lo extraigo de sus palabras. ¿Qué nos está pasando? Yo no creo que no lo estemos logrando. Creo que hemos logrado cuestiones muy valiosas, terriblemente valiosas, que a muchos países les cuesta muchísimo y directamente no pueden hacerlo, y que creo que en los últimos 10 años se han logrado y que son la base para ahora parados en esta realidad actual, ser conscientes de que esta matriz productiva hay que cambiarla, hay que ampliarla. Yo no estoy para nada negando el papel de los recursos naturales, por supuesto que no, sino que creo que hay que ampliarla. ¿Y cuáles son estos pasos importantes que hemos dado? Uruguay dio vuelta su matriz energética. Tenía una situación de extrema dependencia con el clima, por el agua y con el petróleo en el 2005. Y la cambió, pero la cambió que la dio vuelta. Y eso se hizo con mucho trabajo de las empresas públicas, mucho trabajo de empresas privadas también, y con una política que se llevó adelante. No es menor decir una política que se llevó adelante, porque a veces pueden haber líneas políticas que no se concretan. Esta se concretó. Y también dio vuelta su realidad de telecomunicaciones. La mejoró, pero muchísimo. Entonces tenemos una infraestructura de energía y de telecomunicaciones que pone a Uruguay en los primeros lugares del mundo. También desarrolló un plan Ceibal. Los niños del Ceibal están llegando a la universidad. Los jóvenes del Ceibal están llegando a la universidad. Entonces, nosotros, el país hizo muchas cosas más, ¿no? Sacó del 40% de la población que teníamos en la pobreza, lo bajó drásticamente. Entonces, distribuyó mejor su riqueza, realizó cambios muy importantes de infraestructura y eso le permitió agregar valor y diferenciación a los productos primarios, que eso siempre hay que hacerlo. Ahora, lo que resta es decir, bueno, vamos a hacer la matriz productiva más grande. Tenemos todas las condiciones para hacerlo y es lo que pretendemos hacer. Ahora, un segundito, Ana María, porque estoy pensando en la soja y el trigo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí no se ve justamente
ese valor agregado al cual todos aspiramos y que en definitiva, entre otras cosas, es el que provoca el verdadero derrame cuando a un país le va bien, ¿verdad? Y el que provoca usted lo dirá, quiero saber su opinión naturalmente, la distribución genuina de las riquezas. Y en ese tipo de producción y exportación se ve poco, ¿o me equivoco? Es así, lo que sucede es que nosotros tenemos que reconocer nuestra realidad y basados en nuestra realidad ir realizando los cambios. Nosotros no podemos decir, bueno, no vamos a ser más un país agroexportador, pues sería una locura y porque no llegaríamos a nada. Tenemos que aprovechar la base que nos ha dado ser un país agroexportador y la base que nos da todos estos cambios que hemos realizado en estos años para decir, bueno, vamos a hacer cosas nuevas. Si uno quiere resultados distintos, tiene que hacer cosas distintas, entre otras cosas, y tiene que seguir haciendo bien lo que hace bien. Entonces, yo no veo una contradicción. Lo que no me parece que nos conduzca a ningún lugar bueno es plantearlo como contradicción. El país que tenemos es el país que tenemos y por eso estamos en el lugar donde estamos, que no es malo. ¿Y cómo estamos de industria alimenticia? Que está muy conectada con, ahí sí, uno siente la sensación de que por ahí podría venir justamente ese valor agregado al que todos aspiramos. Sí. En este momento en el Ministerio estamos trabajando en estrecha colaboración con todas las industrias, con la Cámara de Industrias, con el PIT-CNT, con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, y estamos trabajando con una fuerte impronta territorial, tratando de coordinar todos los esfuerzos para que, digamos, la industria nacional de primera elaboración, por lo menos, tenga igualdad de condiciones con los productos importados. Entonces, ahí tenemos que trabajar porque es una primer fase de industrialización y tenemos que dejarla crecer, tenemos que darle la oportunidad de dejarla crecer. Entonces, como tú mismo estás diciendo, nosotros tenemos que, lo que tenemos, protegerlo y, digamos, empujarlo, estimularlo a avanzar. Y también tenemos que entrar por el costado nuevas cosas, nuevos emprendimientos. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo cuestiones de valor agregado vinculadas con el software, con la introducción de biotecnología, con la investigación biotecnológica, las industrias intensivas en generación de conocimiento, como la industria química, la farmacéutica, lo que tiene que ver con nanotecnología, que no ha despegado en Uruguay, sin embargo están dadas las condiciones de conocimiento para que despeguen. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para eso? Primero, que tenemos una base de capacidad humana interesante, tenemos una juventud con unos hábitos digitales muy avanzados, y tenemos una universidad y una infraestructura de investigación científica armada. Tenemos una institucionalidad que ordena y le da posibilidades a la innovación y a la investigación científica vinculadas con la industria. Tenemos la ANI, la Universidad de la República, que es puntal en la investigación científica, el Clemente Estable, el Polo Tecnológico, el Parque Tecnológico de Pando, el LATU, en fin, una serie de organismos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, una estrecha vinculación de esos organismos con las industrias. Pero no es una vinculación porque a veces tenemos la sensación que el que falla es la academia. Y ahí hay un tema de que nosotros tenemos que darle un empujoncito a la industria para que se empiece a animar a poner problemas sobre la mesa. Abrirse y decir, bueno, tengo este problema, ¿quién de todas estas instituciones lo puede tomar? Y empezar a trabajar. Entonces ahí yo creo que el ministerio que me toca dirigir está jugando un papel muy fuerte de articulador y de, más que articulador, de generar ámbitos de juntarse. Usted recién decía todo lo que se ha reconvertido en la matriz energética, pero algo que seguramente todos los uruguayos reclaman es que junto con esa reconversión de la matriz energética, que ha sido muy importante verdaderamente, bajen las tarifas, que es algo que, ¿qué es lo que dice el uruguayo hoy? Tenemos un país caro, hay que ver lo que pasa en la frontera, hay que ver, bueno, a partir de toda la crisis brasileña, cómo perdimos competitividad con Brasil. Y bueno, la gente dice, bueno, los industriales dicen el Estado es pesado, las tarifas son caras, el combustible es caro, vivir en el Uruguay es caro. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se puede revertir
tomando qué acciones para que la energía, que fue un logro haber transformado la matriz, hoy los uruguayos digan, bueno, además de esa reconversión, es más barata? Bien. Ana, has dicho unas cuantas afirmaciones y me va a costar recordarlas todas para contestarte todo lo que has dicho. Pero le voy recordando. Bueno, vamos por partes. Primer cosa, el tema del Estado pesado es una afirmación que a mí me recuerda a la política neoliberal y me da escalofríos. Así que no me voy a detener en ese tema porque me parece que lo que tenemos que tener es un Estado responsable, activo, eficiente, emprendedor y conectado con la realidad. Y en eso, hacia ahí hay que trabajar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que trabajar mucho en los precios de la energía. De hecho, estamos trabajando. Estamos trabajando en un equipo importante del Ministerio con UTE en repensar algunos esquemas alrededor de los precios de la energía. Y estoy de acuerdo que hay que trabajarlo hacia la baja. Eso no se logra de un día para el otro, porque hay una gran cantidad de condiciones que rodean este tema. Es como una estructura compleja, porque de las tarifas de energía depende la facturación de UTE, que es una empresa pública que aporta a rentas generales y además le da trabajo a muchísima gente, no solo la gente que trabaja en UTE, sino todas las empresas que le venden a UTE, o sea, estoy hablando de un sistema importante. Pero yo creo que el precio de energía debe bajar. El tema es cómo, cuándo, de qué forma y qué vamos trabajando con UTE para la reconversión de esta empresa que nos permita modelos de negocios avanzados que nos permitan tener acciones. Esto ya lo estamos trabajando y pronto va a dar algunos resultados. También quiero poner un manto de realidad en lo que tiene que ver con las empresas. Nosotros hemos analizado el impacto que tiene la energía en los esquemas de costos de las industrias y yo diría que para el 80% de las industrias el impacto es de un 3%. Y hay un porcentaje para el cual el impacto está en el entorno del 30%. Y una o dos tienen un impacto mayor. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Las que tienen esas pocas industrias que tienen un impacto de más del 30%, son industrias que son justamente las intensivas en conocimiento. Entonces, nos interesa ver toda la película, no hay que ver solo un tema. Y también nos preocupa el tema de los hogares, que son la gran masa de clientes de UTE. Y eso es un tema que nos preocupa. Y lo vamos a seguir trabajando como hasta ahora, con cuidado, con responsabilidad y haciendo todo al mismo tiempo. O sea, UTE tiene un cuerpo de trabajadores y un directorio muy capaz. El Ministerio trabaja en equipo, respetando, por supuesto, la autonomía. Pero este tipo de cosas las estamos trabajando, las estamos hablando. Lo que yo quiero comentarles es que no es un tema que no estemos considerando y sobre el que no estemos trabajando. Pero no tenemos ningún anuncio, porque estas cosas cuando se anuncian es cuando ya están muy trabajadas y prontas y estamos seguros de que está bien y que no vamos a vestir un santo para desvestir otro. Entonces, lo que quiero transmitir es la complejidad, pero el compromiso de que lo estamos trabajando. Ahora, usted hace algunos minutos señalaba, y creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Incluso coincidió la oposición durante años anteriores sobre la diversificación de la matriz energética, que la podemos mirar desde dos ángulos o desde dos vertientes. Por un lado, tenemos, bueno, el biodiesel, el etanol, pero quiero hacer foco, porque usted mismo y Ana María creo que también venía por ahí, estaban haciendo foco en lo que le interesa al consumidor de energía eléctrica. Y ahí también hubo avances importantes. Uno anda por las carreteras del país y ve los molinos
que producen esa energía eléctrica a partir del viento, la energía eólica, la lignina, la energía que se produce a partir de la lignina en las plantas procesadoras de pulpa de celulosa, la energía fotovoltaica. Además no hemos tenido muchos problemas de agua. Entonces, digo, hay una diversificación de la matriz de energía eléctrica que todavía no logra que los consumidores lo sintamos en el bolsillo. ¿Qué falta? Pues usted decía, está bien, usted decía genéricamente hay que ir despacio, pero queremos comprender un poquito más el mecanismo. Sí. Lo que se está trabajando es cuando una empresa es tan grande como UTE. Las empresas tienen una historia, no me refiero ni a estos 5 años ni a los anteriores, sino son empresas de 100 años, ¿verdad? Que no es menor eso, ¿no? Porque en general las empresas viven menos que los seres humanos. Y tenemos empresas de 80 años, de 100 años. Entonces, cuando una empresa tiene esa edad y esa tradición, el cambio del modelo de negocios es un tema que es un gran desafío. Los cambios de modelo de negocios son un desafío para las empresas jóvenes. Las empresas que son exitosas en el mundo son aquellas que pueden reconocer y actuar sabiendo que lo único permanente es el cambio. Esas son las últimas teorías de gestión moderna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar UTE no solo como una empresa de distribución de energía, sino como una empresa de distribución de valor. Entonces, empezar a agregar mucho más valor agregado en los servicios. Nosotros también tenemos que reconocer las cosas muy buenas que ha hecho UTE, ¿no? Porque nosotros damos por un hecho que la energía es de buena calidad, que no tenemos apagones, que hay una capilaridad brutal en todo el país, el esfuerzo que se hace en electrificación rural. Entonces, esas son cosas que para nosotros damos como que es así, y sin embargo ha costado mucho trabajo, muchos millones de dólares, y también la concreción de una política. Lo que tenemos que seguir haciendo ahora es seguir avanzando con cabeza abierta, planteándonos problemas de cero, con una mirada nueva, como se hacen las cosas científicamente, y agregar valor. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado durante este año en que finalmente creo que hemos tenido éxito, en que UTE y Antel hagan un proyecto en conjunto dirigido a las Smart Grids. Smart Grids son redes inteligentes y a mí me parece que es una cosa fabulosa para Uruguay. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que servicios de valor agregado vinculados a la energía, en el que tú puedas decidir cómo querés consumir energía en tu casa, por ejemplo. En qué horarios querés consumir, en que tengas servicios que te avisen al celular. Por ejemplo, en este momento hay disponibilidad de esta energía que cuesta tanto, y vos puedas elegir. Son servicios muy sofisticados. Para que te salga más barato, además. Pero lo que es claro. Entonces, eso, por ejemplo, que es muy famoso en el mundo, las Smart Grids, y que casi ningún país ha realizado, es un proyecto que se propone llevar adelante UTE y Antel. Pero llevar adelante ese proyecto implica desarrollar un repositorio de información, poner la información en un data center, generar un terrible software que maneje eso centralmente, generar una solución para los dispositivos a poner en las casas, generar software para los demás dispositivos de domótica que van en las casas. Es un desafío de desarrollo nacional impresionante. O sea, y eso implica al mismo tiempo, con un proyecto concreto, agregar valor agregado de verdad, en un nuevo componente, nuevo para UTE, nuevo para Antel, y aprovecharlo como un pretexto de desarrollo nacional. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos empezando a hacer. Es complejo pensar la autonomía de este funcionamiento, pensar todos estos esquemas y a la vez depender de, que el Ministerio de Economía plantee que en realidad las empresas públicas no deberían tener tanta autonomía, deberían estar aumentando su recaudación para volcar
a rentas generales. Entonces, ¿hasta qué punto se puede también pensar con esa autonomía o con esa capacidad de desarrollo cuando después uno está acotado en el proyecto país? Más o menos. Yo creo que también hay que ver todos los factores. Recursos no es solo dinero. Las empresas públicas tienen un enorme potencial de know-how acumulado y saben mucho más de su negocio que los que no estamos en ellas. Por eso es importante la autonomía, porque la construcción de una política es un tema mucho más complejo, no es lineal. No es que yo elabore una política y tú la ejecutás. Es un proceso dialéctico en el cual, frente a metas o a ideas generales estratégicas, las empresas que saben de su negocio incluso te pueden avisar tendencias, avisar problemas. Entonces, la razón de ser de la autonomía de las empresas públicas data de la época de don José Valle de Ordóñez, que con una sabiduría muy profunda lo planteó de esa forma. Bueno, entonces yo creo que ni tan, digamos, son cosas que se tienen, y eso tiene que hacerse en un marco de disponibilidad económica, y es lo normal para cualquier empresa. Cualquier empresa tiene un marco de disponibilidad y en eso se tiene que mover y alrededor de eso tiene que construir sus metas y ser innovador. Tenemos sobre la mesa lo que ocurrió con ANCAP. Voy a referirme solamente a los 2 últimos años, que arrojó un déficit impactante, que disparó lo que ya todos conocemos. Hay una comisión investigadora en el Senado de la República analizando cada uno de los negocios que hizo ANCAP durante los últimos, desde el 2000, ¿verdad? Por otra parte, se le escuchó a usted en más de una oportunidad decir sobre cuáles eran las líneas directrices que había que imponerle de alguna manera a ANCAP para revertir los malos negocios que había hecho. Usted utilizó expresiones bastante claras a propósito del cuidado que no se tuvo a la hora de hacer inversiones, el cuidado que no se tuvo a la hora de hacer determinados negocios, cómo se armoniza una cosa y otra. Esa autonomía que además legalmente tienen las empresas del Estado con esto que pasó con ANCAP y la necesidad de que ahora venga una especie de entidad superior, que en este caso es el Ministerio que usted dirige, más el de Economía, a decir, bueno muchachos, acá las cosas hay que hacerlas así porque miren lo que pasó. ¿Cómo armonizamos todo eso? Sí, varias cosas. Yo creo que es un tema de trabajo en equipo, como acabo de decir. Y yo soy una ferviente partidaria del trabajo en equipo, bien entendido, ¿no? Con profundidad. Eso por un lado. En ningún caso yo me voy a un extremo. Creo que siempre hay que trabajar en equipo, respetando los roles de cada uno. Eso por un lado. Por otro lado, si bien yo creo que hay una enorme cantidad de cosas para mejorar en todos lados, como siempre, también creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en cómo nos expresamos alrededor de algunos temas, porque también ANCAP desarrolló de manera ejemplar las rondas alrededor de los bloques marinos en el periodo pasado, y eso lo hizo, si no recuerdo mal, en el año 2012, después de 30 años en que no pasaba nada con eso. La última exploración que se hizo en aguas someras fue en el 76. Y se combina una cosa con otra, porque uno tiende a pensar, cuando la escucha a usted decir eso, lo cortés no quita lo valiente. Lo que quiero decir, y termino, y estas rondas que nos han permitido de manera, realmente ha sido reconocido por los grandes jugadores del tema de la prospección petrolera, el ejemplo de proceso que fue, que nos conducen a que ahora, el año que viene, Total esté haciendo una perforación exploratoria en el mar, que nos han permitido acercarnos con modelos de probabilidad y con todo el trabajo que se ha hecho a la sospecha, digamos, un poco más que sospecha de que podemos tener hidrocarburos en nuestro territorio. Eso también lo lideró ANCAP. Lo que yo quiero decir es que nosotros
tenemos que... Por eso es tan bueno el diálogo social, porque tenemos que dialogar todos los aspectos de un tema y ser cuidadosos de que de las cuestiones que a veces parecen un escarnio. Eso es lo que quiero decir. Bien, se está haciendo un escarnio, ¿usted cree? Porque bueno, la investigadora... Lo digo por hacer clara, digamos, yo lo que digo es que tenemos que ser cuidadosos porque en todo sentido. Yo no digo perdonar todo o decir que pudieron haber cosas que no se pudieron haber hecho mejor o que no hay que corregir temas. Yo estoy de acuerdo que hay que corregir muchas cosas. Creo que hay que corregir cosas en ANCAP, pero es una empresa muy importante y el futuro indica que va a ser una empresa muy importante. Ahora, las indicaciones de futuro que tenemos. Entonces, si queremos cambiar algo, cuando uno quiere cambiar algo, lo tiene que querer. Pero le quiero pedir un mensaje. Querer no es perdonar ciegamente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es tengamos todos los elementos. Ahora, ¿qué mensaje le da usted sobre este tema? Y cambiamos, ¿no? Vamos a otro, porque hay muchos en realidad. Pero ¿qué mensaje le da usted al ciudadano que siente? Porque entender la aridez de los temas vinculados a los negocios de una empresa como ANCAP y además de la energía es realmente difícil. Es una tarea difícil que nosotros, los ciudadanos y corrientes, hacemos un gran esfuerzo para comprender y a veces no alcanzamos esa meta. Entonces, ¿qué le dice la ministra de Energía al ciudadano común y corriente que por allá por el 2001, 2002, 2003 escuchó con mucha atención y hasta con indignación a los entonces senadores Enrique Rubio y Eleuterio Fernández Huidobro hablar de los pésimos negocios y las pérdidas de ANCAP en Argentina, por ejemplo? Hasta libros se escribieron, hubo también investigaciones de distinta naturaleza. Y después transcurren los años y la gente sigue observando lo mismo, que ANCAP sigue perdiendo plata. Es un mensaje político que le estoy pidiendo. Que tienen que participar. Tienen que participar, preguntar, interiorizarse, preguntar y preguntar. Para usted entonces no está tan claro cuando se señala, bueno, ANCAP es una empresa que está quebrada, por lo tanto su futuro es un poco complicado. Muy complicado. Sí, yo creo que ANCAP tiene problemas, obviamente, y creo que tenemos que trabajar para resolverlos. Respecto a la regasificadora, ¿hay novedades? Porque, bueno, cuando hemos entrevistado a los trabajadores, han expresado, por supuesto, mucha preocupación. Preocupación en cuanto a si el gobierno va a seguir adelante con el proyecto de la regasificadora, si es posible seguir adelante. Bueno, ahí de vuelta, nosotros hemos dialogado con todos, en particular con los trabajadores también. Ahí el tema también no es unilateral, no es una sola cosa que hay que tener en cuenta. A ver, el eje del asunto es: ¿Uruguay precisa en su matriz energética gas? Sí, precisa gas. Precisa gas por múltiples motivos. Por ejemplo, porque teniendo gas, no solo, por ejemplo, en la parte eléctrica, no solo tendríamos la porción renovable con energía eólica, con biomasa y con fotovoltaica, sino que incorporaríamos un elemento que se llama firme. ¿Qué quiere decir firme? Cuando UTE hace ofertas de energía para exportar o para vender, en los contratos se establece si la energía es firme. Firme quiere decir que la voy a tener sí o sí, llueva, truene. ¿Qué implica para UTE poder ofrecer energía firme? Tener algo que lo prendo y me va a dar energía. Y eso implica un combustible fósil. Y en ese caso el gas es lo más conveniente. Eso por el lado de UTE. Por el lado de la industria, realmente por los precios del gas históricos y seguramente los futuros, el gas va a ser un importante impulsor del desarrollo industrial por lo económico, por lo que estábamos hablando hace un rato. Así que realmente Uruguay precisa gas. Alrededor de eso, nosotros tenemos que conjugar las alternativas, los tiempos y las obligaciones que tiene Uruguay. Y en función de eso, lograr lo mejor para Uruguay.
Yo no puedo decir hoy que el proyecto, yo lo que diría es que nosotros seguimos trabajando en todos los frentes y que estamos en un tema de tiempos. ¿Hay un plazo? Usted habló de marzo de 2016 por ahí en algún momento. Bueno, puede ser. En marzo, por ahí, el primer semestre de 2016 se van a conjugar un montón de cuestiones, pero en el medio nosotros tenemos que hacer los máximos esfuerzos para aprovechar el conocimiento que se ha generado en la empresa Gas Sayago. ¿El barco se sigue construyendo? Sí. ¿El barco regasificador? Sí. O sea que eso no hay quien lo pare, se está construyendo y viene. Sí, sí. Uruguay tiene un acuerdo de intención que permite que Uruguay tenga la opción de contratarlo. Y estamos... ¿No lo compra Uruguay? No, nunca se compraba, nunca se iba a comprar. Y tenemos la opción de contratarlo y bueno, estamos trabajando para, digamos, cumplir con esa opción. Respecto al tema Aratirí, quiero un poco salir concretamente, usted ha salido ya, digo, si los permisos ambientales no se cumplieron, la empresa no puede operar, eso usted ya lo ha dicho. El tema es que hay una base social de izquierda en el Uruguay, en América Latina, que no quiere gobiernos progresistas unidos a proyectos de megaminería, de minería metalífera a cielo abierto, que no están de acuerdo. Es una base social que seguramente votó a los gobiernos progresistas y que no quiere esa extracción de hierro. ¿Qué le diría? Bueno, yo en realidad le hablaría a todo el mundo, no a un sector en particular. Porque si uno toma acciones y toma un camino, va a ser muy difícil que estemos todos de acuerdo, ojalá, en cualquier ámbito, ¿verdad? Lo que uno tiene que priorizar es lo que entiende según el programa que tenemos que cumplir, que cumple con los intereses nacionales actuales y futuros. Yo lo que le diría a todos es que nosotros tenemos que resolver en todos los ámbitos de la vida económica y de la vida social del país una contradicción que es desarrollo versus protección ambiental. Entonces, eso se resuelve constantemente con acciones que son, por ejemplo, la promoción de una industria, la promoción de producción más limpia, son tener un esquema normativo de medio ambiente serio y riguroso, y son, frente a grandes emprendimientos, al tiempo que le exigimos el cumplimiento de temas normativos, que además nos dejen alguna capacidad adicional en Uruguay, que no sea una cosa de solo lo saco y me lo llevo. Entonces ahí el marco normativo tiene importancia y también tiene importancia la política industrial que se desarrolla alrededor de eso. O sea, me parece muy difícil en cualquier circunstancia de la política y del desarrollo del trabajo dar respuestas simples. Porque si lo que queremos hacer son cosas cada vez de más valor agregado, vamos a tener que empezar a aprender, yo creo que a ejercitar el manejar una gran cantidad de elementos al tomar las decisiones. Y eso es porque está bien, porque Uruguay ha logrado estar en una posición, porque lo otro que es discutir cuestiones muy primarias, como tuvimos que hacer en 2005. Estábamos dependiendo de petróleo y agua. Bueno, de esto hay que salir, y había una sola forma de salir. Pero ahora, gracias al desarrollo que hemos alcanzado, la discusión se va a complejizar, por suerte. Ministra, le quiero hacer una pregunta política, netamente política, sobre algo, tomando como punto de referencia un hecho de las últimas horas de particular delicadeza, realmente muy delicado. Estoy hablando de la situación en Venezuela, del opositor que murió en esta jornada, del pronunciamiento rápido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, del insulto a Almagro del presidente Nicolás Maduro, lo trató de basura, lo emitimos en el cierre del informativo, dijo, la basura de Almagro ya se pronunció cuando la policía está investigando, y además
las diferencias que han aparecido entre Almagro y su sector, o el líder de su sector, el senador y expresidente José Mujica. No quiero dejarla ir sin conocer su sentir a propósito de estos temas tan delicados. Sí. Sí. Es triste. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo 30 años de democracia y estamos cumpliendo 30 años de democracia llamando un diálogo social por más democracia. Eso es bastante... Hoy escuchaba al politólogo Buquet decir que estábamos batiendo nuestro propio récord en tiempo de una democracia sostenida y que estábamos en un muy buen momento de la democracia. Y en ese sentido yo enmarco también lo que es el respeto por la autodeterminación de los pueblos y porque cada pueblo resuelva sus conflictos en su soberano ejercicio. Creo eso. Está tomando distancia también de la postura de Almagro como secretario general de la OEA, al igual que Mujica. Le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Y yo lo interpreto de esa manera. Ingeniera, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirla esta noche. Hacemos una pausa, ya venimos con Gerardo Caetano. Gracias. Le damos las buenas noches al analista político Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Gerardo. Tuvimos a Carolina Cose y comenzamos hablando con ella de los insumos, en definitiva, para este diálogo social que planteó el presidente de la República, que va a empezar a concretarse, evidentemente, a partir del 2016, el diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones, del punto de partida de su cartera, ¿verdad? Que es nada menos que Industria, Energía y Minería. Bueno, Carolina Cose ocupa un ministerio clave por muchos motivos. Primero, por lo que abarca en términos de, vectores del desarrollo. Industria, la matriz energética, la coordinación de las empresas públicas, todo el tema de la agregación de valor, todo el tema de la diversificación del modelo de exportaciones. Pero también es clave porque ocupa un lugar en donde dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno hay un conflicto. Ustedes lo referían respecto a, al rol de las empresas públicas. En torno al rol de las empresas públicas hay dos visiones dentro del Frente Amplio, que pueden articularse, pero son dos visiones diferentes. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas hay una visión que, sobre todo en un momento de desaceleración económica, busca que las empresas públicas cumplan su papel primordial en la satisfacción de servicios de calidad y que generen recursos que puedan ser volcados a rentas generales en un contexto complicado. Desde la lógica que algunos han llamado neodesarrollista, se busca que las empresas públicas se configuren como vectores de apuestas estratégicas al desarrollo y que, cumpliendo sus funciones primordiales de los servicios, también se incorporen en esa lógica que hace al Estado uruguayo, el principal empresario uruguayo, el principal comprador uruguayo, el principal recordemos que en la entrevista que le hicimos acá al expresidente, al senador José Mujica, él mismo reconocía esa autonomía que durante el 2010 y el 2015 tuvieron las empresas públicas para esto que tú planteás. No solo la autonomía, sino... No solamente la autonomía, sino el impulso de él mismo que les dijo, inviertan todo lo que puedan. Inviertan todo lo que puedan. Y bajen, y en definitiva eso impactó en los recursos que esas empresas públicas volcaban a rentas generales, que se redujeron a la mitad, pasaron de 5 a 2,5.
Ciertamente. Del Producto Bruto, ¿no? Lo que pasa es que en un contexto donde el viento de cola todavía existe, pero... No, ahora ya no. Ahora ya no, o por lo menos no es lo que era. Y en donde hay desaceleración económica y en donde además en los últimos años se han producido, por distintos motivos, déficits importantes en empresas públicas claves, y el caso de ANCAP es un caso emblemático. Bueno, el reclamo de la necesaria coordinación de las empresas públicas con el gobierno central es un reclamo muy difícil de contrarrestar. Sin embargo, las empresas públicas tienen que seguir incorporando esa perspectiva de vectores del desarrollo. Esto es un viejo debate en el Uruguay, que también de alguna manera está instalado hoy en el Frente Amplio y en el gobierno. Carolina Cose, como ministra de Industrias, está allí con una agenda que la ubica en un lugar, bueno, necesariamente debatido del gobierno. Sus vínculos con el MPP, de donde emerge, sus antecedentes como presidenta de Antel en un periodo realmente muy vigoroso. Hay que ver lo que fue en el periodo anterior la gestión de Carolina Cose, identificándose con un logro estratégico, como era... El desarrollo de la fibra óptica. El desarrollo de la fibra óptica. Y hay que ver que ya en el periodo anterior, las relaciones de Antel y de otras empresas públicas con el Ministerio de Economía y Finanzas no era la mejor. Hoy este debate está dentro del propio gabinete. Y bueno, esto obliga, con una agenda muy, muy compleja, obliga a Carolina Cose a hacer, de alguna manera, ciertos equilibrios, pero también tal vez haya tenido que vivir un año de transición. Y en los próximos años, bueno, el Uruguay se señalaba bien, el auge de las commodities se ha detenido, no porque se hayan derrumbado absolutamente los precios de las commodities. El Uruguay va a seguir vendiendo recursos naturales en un porcentaje muy grande. Lo que pasa es que en un contexto con menos viento a favor, bueno, la necesaria diversificación de la matriz productiva, la necesidad de superar, bueno, este tan escaso porcentaje de exportaciones con valor agregado, sobre todo vinculado con alta y media tecnología. Y todo esto como el reverso y el anverso de la inserción externa. La pregunta que tú le hacías era clave. Bueno, si tú quieres una lógica exportadora con valor agregado, la inserción externa tiene que ir en una dirección. Si quieres exportar básicamente recursos naturales, apenas procesados, la inserción externa es otra. Por eso el rol de la ministra de Industria en este momento es un rol complejo y al mismo tiempo es un rol clave. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo jueves. Volvemos a las 21 horas, como siempre. Más info. Que pasen bien.